Muy buenas disidentes, aquí os traigo mi primer vídeo para el JTube, y en el día de hoy vamos a hablar sobre un número peculiar de 7 cifras, que es el 6 millones. Dividiremos el vídeo en varios apartados, empezando por sus orígenes, después sobre el uso abusivo de la misma, y por último el impacto que ha tenido en nuestra sociedad. Sin más dilación, empecemos con el vídeo. Bien, para ver sus orígenes vamos a adentrarnos en la religión del pueblo elegido, y analizar su aparición. Observemos esta peculiar estrella que todos ya sabéis lo que es, y vamos a contar las puntas que tiene la misma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos su primera aparición, que es el número 6. Ahora nos vamos al Torá, o lo que es equivalente a la Biblia pero en el judaísmo, en el que hay una frase que dice: "Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y cada uno volverá a su posesión, y cada cual volverá a su familia". Levítico 25, 10. Ahora centrémonos en esta palabra hebrea de la oración que acabamos de leer. Tasubu. Parece haber sido escrita incorrectamente, ya que carece de la letra Baf, que representa el número 6. Por lo que gramaticalmente se leería Tasubu. Recordemos de nuevo que Baf tiene un valor numérico de 6, y que al faltar esta letra, la palabra Tasubu suma 708 en gematría, que es un sistema que asigna valores numéricos a las letras hebreas. El número 708 es clave, porque en el calendario hebreo, el año 5708 corresponde al año 1948 en el calendario secular, que es cuando se fundó el Estado de Israel sobre el mandato británico de Palestina. Por lo que la falta de Baf, es decir, el 6, hace referencia a esos 6 millones que se usaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Casualidad? Y por último, hablemos de su primera aparición en un periódico en el año 1839, que es The London Saturday Journal, al menos descubierta hasta la fecha, en el que una parte del cuerpo de la noticia redacta que el rey David dirigía a 6 millones de jotas en Palestina. Y ahora pasemos al siguiente apartado, en el que hablaré sobre el uso abusivo del 6 millones. En este apartado analizaremos periódicos que se usaba el número antes, durante, y después de la Segunda Guerra Mundial. Hay tantos periódicos donde se menciona esto, que no los pondré todos porque son miles, ya que me parecen irrelevantes o simplemente porque se repite el mismo artículo redactado en otros periódicos. 30 de abril de 1876, un diario J publicado en Londres, dice que de los 6 millones de Jotas en el mundo, 1/4 se encuentran en los Estados Unidos. 10 años después, tenemos el mismo artículo. Pero en este se menciona que el 25% de la población J mundial vive en Albania. Apenas 3 años después, otra vez el mismo artículo. Pero en este se menciona que 2 de cada 3 de la población J mundial viven en Rusia. 13 de junio de 1899. 6 millones de Jotas están siendo perseguidos hoy en Europa, y el sionismo ofrece el plan más racional para su salvación y recuperación. 18 de octubre de 1913. Hay 6 millones de Jotas en Rusia y el gobierno está ansioso por dormirlos mediante métodos que provoquen protestas del mundo civilizado. Un año después del estallido de la Gran Guerra. 6 millones de Jotas, la mitad de población Jota alrededor del mundo, están siendo perseguidos, acosados, humillados, torturados, muriendo de hambre. Miles de ellos han sido dormidos. Apenas 6 meses después. Aquellos 6 millones Jotas rusos y polacos son hoy las más deplorables víctimas de aquel odio racial y aquel fanatismo racial el cual ha sido el credo de Alemania. Un mes antes de terminar la Gran Guerra. Fondo de $1.000 millones para reconstruir la jotarería. 6 millones de almas necesitarán ayuda para reasumir la vida normal cuando la guerra termine. 22 de febrero de 1919. Espacio para 6 millones de personas en la Palestina J. Un mes y medio después. El Comité de Ayuda Joteo-Americano está intentando salvar de la inanición a 6 millones de Jotas, quienes son víctimas indefensas del terror alemán. 29 de junio de 1925. El Fondo Nacional J invierte casi $6 millones en Palestina.
En el año 1932, se estrenó una película sobre Jotas titulada Symphony of 6 Million, o Sinfonía de los 6 millones traducida al español, que trata sobre una familia Jota pobre que viven en Nueva York. Obviamente los actores son de la etnia antes mencionada y lo pongo en la lista porque es curioso cómo integran el número. Un año y medio antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El hecho simple es que el destino de 6 millones de jotas en Polonia, Rumanía, Alemania y Austria está en juego. 7 meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de indefensos. Leu señaló que hay 6 millones de jotas en Europa. 5 meses antes de estallar la guerra. En vuestras manos está decidir si 6 millones de nuestros compatriotas vivirán o lo dormirán. Poco más de un mes después de estallar la guerra. La guerra mundial que viene sería la aniquilación de 6 millones de jotas en Europa Oriental y Central. 9 de octubre de 1942. Pero de los otros 6 millones de jotas viviendo en 1939 en los países europeos ahora controlados por Adolfo, sus aliados y vasallos, 1 o 2 millones ya han fallecido y los otros 4 o 5 millones están en algún lugar entre la vida y el fallecimiento. 7 de diciembre de 1943. Adolf había pronunciado una sentencia de fallecidos de los 6 millones de jotas de Europa. Los alemanes ya habían dormido 2 millones mediante ametralladoras y la cámara mortal, la tortura y el hambre, y ahora los fallecidos ya iba por el tercer millón. 9 meses después. Casi 6 millones de jotas fueron dormidos a sangre fría. Es decir, que ha aumentado 3 millones los fallecidos en 9 meses, quedando todavía 8 meses de guerra. Por lo que según mis cálculos, cada minuto fallecían casi 8. ¿Os cuadra? Apenas 2 meses después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esto prueba que los alemanes durmieron 6 millones de jotas europeos en Polonia. 20 de octubre de 1945. ¿Y con qué espíritu aborda el ministro de Asuntos Exteriores el problema de Palestina y su relación con el pueblo jota? Una simple solicitud para sobrevivir, lo cual es todo lo que los jotas de Europa quieren decir con su hambre por llegar a Palestina. ¿Es esto ponerse demasiado a la cabeza de la Stasi? Después de la masacre de 6 millones de jotas, el restante 1,5 millones imploran el refugio de una patria jota. Qué lamentable epitafio es la nueva declaración de política tratando de escribir sobre las tumbas de 6 millones de nuestros fallecidos. ¿Será este el 6 que faltaba? Y este ya era el último que os muestro. Me gustaría saber qué opináis en los comentarios, porque cuando saltábamos de un periódico a otro hemos revisado que había cosas que no cuadraban, y que en muchos artículos se exageraban las cifras o se contradecían con otro periódico. Ahora para finalizar veamos el impacto que ha tenido en nuestra sociedad postguerra. El impacto social ha sido tan grande, que gracias al apoyo internacional se fundó el Estado de Israel. Algo que no funcionó por problemas étnicos, y si contamos solamente los palestinos fallecidos desde el 7 de octubre de 2023, sumarían 62.000 a pesar de que el conflicto lleva desde antes de la fundación de dicho Estado, por lo que los fallecimientos son mucho mayores. Negar los 6 millones está penado con hasta penas de prisión en casi todo el continente europeo, en Canadá, y en Israel. Donde está más castigado es en Austria con hasta 10 años de prisión, y en Israel y Alemania con hasta 5 años de prisión para ambas naciones. Jajaja, qué bonita es la democracia, en el que sois libres y felices. Este número también se ha extendido en el ámbito educativo, y el alumnado por ley tendrá que tragarse la historia oficial, sesgando a la población para que no sepan lo que ocurrió realmente, y como a los niños les deja papi y mami el teléfono a temprana edad, se distraen viendo los famosos vídeos cortos, deslizando por horas sin parar para hacerlos más incultos, y ellos se ponen a hacer memes en TikTok sobre los 6 millones, que para el espectador que lo capte lo tomará de referencia. También se hizo un día internacional de esto que cae el 27 de enero, que los medios de desinformación dan mucho eco de esto. Se fundó la ONU, que tiene la misma utilidad que el turrón de chocolate que eché al retrete el otro día. Este término de aquí lo usan mucho las élites y las masas, que si pestañeas, caminas o eres normal te dicen esto como insulto, etcétera etcétera. Pero bueno, quería centrarme sobre todo en sus orígenes, ya que el impacto social después de 80 años de finalizar la Segunda Guerra Mundial fue abismal y tendríamos hasta para aburrirnos por horas, incluso días.
Espero que os haya gustado el vídeo, ya que mi misión es despertar al máximo de personas posibles que estén atrapados en la manipulación, para que tengan opinión propia y que no les sesgue ningún político o medio. Subiré más vídeos, a no ser que me duerman las élites jajaja, así que suscríbete para no perderte más contenido de calidad. Nos vemos.